Bendiciones a todos. ¿Qué tal, mis hermanos? Soy el pastor Rafael Ramírez. Quiero hacer un de repente. Voy aquí en la carretera. Tengo ganas de ir a visitar al pastor Michael allá en Guanacaste. Vamos a ver. Si me animo, voy. Si no me animo, me quedo quieto de camino y me regreso a casa. Michael es uno de esos hijos que cualquier padre quisiera tener en la vida. Michael, mis respetos para Michael. Tipazo, Michael. Estaba hablando con la profeta Angélica, la profeta que ha estado ministrando en algunas reuniones sobre lo que es el tema de las áreas de cautividad, alma fragmentada, personas que están en prisiones, llamaríamos también a eso emociones que han sido puestas en cautiverio. Hablemos de la mente, hablemos de la voluntad. Y hay una serie de cosas que se dan mucho. Por ejemplo, yo noto que hay una muy mala formación en la iglesia. Casualmente con ella hablábamos hoy de eso. Yo iba a tocar el tema el domingo sobre esto, porque a veces hay cosas que son penosas. Uno escucha a los hermanos o las hermanas decir: es que cada mañana que yo salgo de mi casa me pongo la armadura de Dios. Entonces, yo que uso el cerebro para pensar, a veces me pregunto: ¿y en qué momento se quitaron la armadura? O sea, como si la armadura fuera una cuestión que te quitas y te pones. Pero eso es parte de la inocencia, para no llamar ignorancia, porque es un término muy feo, pero es parte de la inocencia que se maneja desde los púlpitos, desde los altares. Lo que hemos heredado tiene un peso tan grande de oscuridad que en vez de ayudarnos, más bien nos ha maldecido. No tiene otra palabra más que decir. Entonces hablábamos con la profeta Angélica esta mañana sobre la necesidad de enseñar a un pueblo, enseñarle sobre las armas espirituales, enseñarles sobre qué es lo que tenemos nosotros, con qué contamos nosotros, de qué podemos echar mano nosotros. Ella había creado un Zoom. El problema de los Zoom es que son cosas muy aisladas, y al ser muy aisladas también se pierden cuando el Zoom termina. Entonces tenemos la idea de que la próxima semana, puede ser el jueves, vamos a hacer una reunión masiva de liberación, solo liberación. Anoche yo hablaba y fue muy fuerte porque a mí me parece que algo le pasó a la iglesia, algo nos pasó a nivel de todos. El que danza está preocupado es por ver cuál es el paso que aprende nuevo. El que canta lo que está es preocupado por el nuevo acorde, por la melodía, por lo que hace. El que predica está preocupado mirando YouTube, ya sea en español o en inglés. Pero usted lo ve preocupadísimos por la prédica del domingo. Parece que solamente se lee la Biblia cuando se predica. No se lee la Biblia para nutrirse, no se lee la Escritura para llenarse, porque yo necesito leer lo que está escrito en la palabra. No. Parece que escogemos los salmos, escogemos ciertos pasajes. Hay temas a nivel escatológico, como la gente carece de algún conocimiento, entonces eso
le pasan a vuelo de pájaro por encima. Pero la próxima semana vamos a tener una reunión, va a ser masiva, creo que va a ser el próximo jueves, que la vamos a hacer, una reunión de liberación. Liberación. Primero hablamos ayer de un arrepentimiento, después del arrepentimiento viene la liberación. Escuche porque esto es interesantísimo. Estamos en esto, realmente orando mucho y clamando. Los cielos están muy nublados, la lluvia es incesante. Aquí en Costa Rica tenemos lluvias intermitentes. Es el primer huracán, pero vienen muchos. Hay ciudades que no se van a librar, hay islas que no se van a librar, hay pueblos enteros que no se van a librar de la hora de juicio que viene. ¿Cuál es el problema que la iglesia tiene en muchos países? El mismo problema del cuento de la Caperucita Roja. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El problema es que como Dios nos libró del juicio pasado, la gente cree que Dios te va a librar del juicio de ahora. Entonces, se sigue viviendo de la misma manera, se sigue caminando de la misma manera, seguimos haciendo las mismas cosas, ignorando que puede ser que al igual que el pueblo de Israel, como Dios los había librado muchas veces, cuando ellos llevaron el arca y se presentaron con el arca, el problema es que hay un día en que llevaron el arca y el arca más bien fue capturada. Y eso es de ponernos de puntas y pensar. Meditaba en algo que hablaba con una hermana que se llama Ronilsa, es una mujer que tiene cosas interesantes ella, del Señor. Y me llamó la atención algunas cosas que quisiera compartírselas a usted. Yo me pregunto, ¿por qué nadie pudo? Escuche eso. Y se lo pregunto a usted también, ¿por qué nadie pudo interpretar o entender los sueños de José? ¿Por qué nadie en su casa? ¿Por qué no hubo un papá? ¿Por qué no hubo una mamá? ¿Por qué no hubo una abuela? ¿Por qué no hubo un hermano? Bueno, dejemos a los hermanos a un lado porque ellos eran como celosos. Pero ¿por qué no hubo ni siquiera uno que entendiera que lo que tenían delante de ellos no era un muchachito más? ¿Por qué no hubo nadie que entendiera que ese muchacho era la semilla para preservar una generación, para preservar a un linaje, para preservar una familia? ¿Por qué nadie tuvo la capacidad de detenerse y decir, José no es motivo de celo, José no es motivo de pleito, José no es motivo de envidia, José es una bendición de Dios? ¿Por qué nadie? ¿Por qué? Segunda pregunta, el que tiene oídos para oír que oiga. ¿Por qué el siervo de Eliseo no podía ver lo que Eliseo miraba? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si él se exponía todos los días, si él caminaba a la par de un hombre de alta revelación y de alta manifestación de gloria, ¿por qué? ¿Por qué? Es una de mis grandes preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué el siervo de Eliseo lo que siente es miedo en lugar de sentir confianza? ¿Por qué el siervo de Eliseo se siente confundido en lugar de sentir paz? ¿Por qué?
Tercera pregunta. ¿Por qué los 10 espías no entendieron lo que entendieron Josué y Caleb? Y que conste que Caleb no pertenecía a las tribus o a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto para mí es preocupante. Entonces abro un paréntesis. ¿No será que tenemos muchos acanes que tienen mantos babilónicos robados? Y que esto, en vez de traer luz, lo que ha traído es ceguera, lo que ha traído es muerte, lo que ha traído es miseria y lo que ha traído es desgracia a la iglesia. Hoy lo que las personas buscan son seguidores. Hoy no se buscan discípulos. Y eso es una ruina para la iglesia. Una iglesia que no tiene discipulados reales. Como lo decía en alguna plenaria Josué Irión, un discipulado contundente. Un discipulado de formación. Una iglesia que las tinieblas hacen lo que les da la gana. Yo no quiero hablar con nombre y apellido, pero hay un muchachito allá de una isla que aparentemente se convirtió y ahora ya anda testificando. ¿Testificando qué? No, que me iban a dar 150 millones por una gira. ¿Y qué? O sea, no logro entender cuál es el testimonio. Y en vez de sentarse a recibir una formación, más bien ahora cobra por contar su testimonio. Y cobra casi $180 o $170, una cosa así. Y yo le garantizo que donde llegue se va a llenar. Van a llegar 10,000 personas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento la iglesia perdió el brillo, perdió la luz, perdió la gloria? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por ejemplo, lo voy a decir así, porque eso tiene que hablarlo alguien. A veces yo me meto esporádicamente, llegan notificaciones de TikTok y como pues Kevin fue el que preparó todo lo de TikTok y entonces él sube prédicas nuestras. Y a mí me llama mucho la atención porque estaba mirando una muchacha que otros hablaban de ella. Yo no sé quién es ella, no tengo interés de conocer nada de la vida de ella porque no sé quién es. Esa muchacha sale haciendo un baile X. Y en 2 días tiene 80 millones de visitas. 80 millones. Óigame bien. Nosotros subimos una prédica poderosa, una prédica violenta, con revelación. Y aparecen 3 hermanitos. Falso profeta. ¿Quién te nombró apóstol? El último apóstol fue Pablo. Ya no hay profetas. O sea, yo a veces cuando quiero perder la esperanza de que algunos locos se puedan convertir, yo me meto a las redes sociales y a veces leo los comentarios y algunos se borran, otros no se borran. Pero me llama mucho la atención que los hijos de las tinieblas como que parece que fueran hijos de Dios. Y parece que los de este otro lado donde estamos nosotros, parece que son los hijos del diablo.
Porque parece que los de este lado están llenos de odio. Parece que los de este lado están llenos de una amargura, pero que hasta que da asco. Están llenos de una envidia tan grande. Usan otros nombres, usan otros perfiles falsos. Gente que habla de santidad, usan perfiles falsos con nombres falsos. Escriben comentarios para ofender. Uno sabe que son quiénes son. Ahora a mí no me arrugan ese tipo de cosas. Pero yo me pregunto, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ocurrió? ¿Será que hay demasiado manto babilónico? ¿Será que hay demasiada gente yendo a reuniones? Permítame abrir esto. ¿Será que hay demasiada gente yendo a reuniones, exponiéndose a unciones raras, exponiéndose a manifestaciones raras que no son de Dios? ¿Será que hay gente que caminan hoy atrás de una palabra profética que no es ni palabra ni profética? Lo que es palabra de hombre. Lo que es el antojo de alguien que no tiene ni el mínimo conocimiento de quién es Dios. Porque no se escucha a Dios. No se sabe quién es Él. No entendemos que el Señor me mandó a decirte. El Señor no te mandó a decir nada. Mentiras. Ese es el deseo tuyo, de tu corazón, de decir algo. Pero el Señor no mandó a decir nada. O sea, dirían los norteamericanos, ¿are you crazy? ¿Tú estás loco? O sea, ¿cómo tú puedes decir, el Señor te manda a decir que si tú quieres águila, si tú eres águila, tienes que reunirte con águilas? El Señor no manda a decir eso es mentira. El Señor te manda a decir que cambies tu forma de pensar, que pienses. El Señor te manda a decir mentiras, puras mentiras. Lo voy a repetir 10 veces. Mentiras, 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 mentiras. 5, mentiras, mentiras, mentiras. 8, mentiras. 9, mentiras. 10, mentiras. 11, por aquello que le faltara una. Hoy los pastores están más preocupados por convencer a los que están convencidos, aparentemente convencidos. Hay que estar llamando a Raimundo y a todo el mundo y recordándole que el domingo hay reunión, que no se vaya a quedar. Pero la gente por sí sola no quiere congregarse. La gente por sí sola no quiere otra cosa. Ponen las entradas de un concierto y se venden en 15 minutos. Y nunca más hay que repetirle a nadie. Y los que nosotros llamamos hijos de las tinieblas van tranquilitos. No hay ni que llamarlos. Recuérdese que viene el concierto con Taylor Swift. No. Eso no hay que decirlo. Recuérdese del concierto con Luis Miguel. No, para nada. La gente llega súper temprano. A donde llegan tarde es a los cultos. A donde llegan tarde es a las reuniones con Dios. Así de sencillo es esto. Me llama mucho la atención. ¿Será que hemos llenado de acanes con mantos babilónicos robados que han traído derrota a las iglesias? Hoy una persona se enoja y ya mañana es pastor. Hoy hay denominaciones que para que usted sea pastor tiene que tener instituto bíblico aunque no tenga llamado de Dios.
A usted lo pudo haber llamado el suegro si le da la gana. Que si usted tiene instituto bíblico, usted califica para ser pastor. Claro que yo creo que hay que prepararse, yo creo que es bueno tener algún tipo de formación. Amén, 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 amén. Pero si no hay llamado, por eso hoy tenemos los altares llenos de gente que tiene mucha letra, pero no hay peso en lo que dicen. Usted no ve gente endemoniada cayendo al suelo siendo libre. Eso como que más bien es mal visto. Eso como que más bien es algo como nocivo, como gravoso. Más bien es algo como obsceno. Empezar a ministrar liberación. Y me llama muchísimo la atención un rey en la Biblia. Esto es lo que hablaba yo en la mañana o ahora en la tarde con una hermana. Y dice la Biblia que Manasés fue un rey muy malo, pero muy malo. Manasés era una desgracia como rey, Manasés. De hecho que Manasés fue el hombre que mandó a meter preso al profeta Isaías. Manasés era una desgracia. A mí me hace gracia a veces que hay personas que me escriben y me dicen, varón, dice, pero es que yo no sé por qué es que lo cuestionan tanto, por qué es que hablan tanto de usted, por qué lo difaman tanto, por qué aparece un hermanito en un TikTok, por qué aparece el otro, en un canal, por qué aparece el otro. Y yo me río, digo yo, pero me parece que el conocimiento de la Escritura está muy lejos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que y el mundo se aborrecerá. Eso está escrito. A Jesús lo aborrecieron. A Moisés lo iban a matar. A Daniel lo metieron injustamente en un foso de leones. A Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron injustamente a un horno de fuego. A Jeremías lo metieron injustamente a una cisterna. O sea, es el patrón que este planeta ha tenido. Es el patrón que este planeta tiene. Y es el patrón que la Biblia enseña. No hay otra realidad. A Pablo hicieron un complot, mintieron para matarlo. Cuando Jesús resucita, le pagaron a unos soldados para que mintieran. O sea, ¿desde cuándo acá la mentira, la difamación, el engaño, el decir cosas falsas es de ahora? No, esto es viejísimo, hermanos. Por amor a Jesús, esto es demasiado viejo, hermanos. Pero yo noto que hay una generación que no logra entender. Manasés era un perverso. La Biblia dice que a Manasés lo capturan, pero parece que allá el tipo se arrepiente y lo dejan vivir y él sale. Pero Manasés tiene un hijo y la Biblia me dice a mí que el hijo de Manasés se llamaba Amón. Amón reinó 2 años porque los siervos y la gente no le permitieron reinar más y lo traicionaron. Pero si uno lee lo que dice Sofonías, Sofonías dice que lo que marcaba el reino de Amón fue un reino de depravación moral. Repito, cierro paréntesis, depravación moral. Es como si la generación de Amón hubiera sido un desperdicio de generación. Un desperdicio de generación. Un desperdicio. 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 Por eso yo nunca voy a creer en las bobadas que sale de la boca de los impíos. Y veo a la gente en las iglesias repetir como loros
las bobadas que le salen del corazón a las tinieblas. Yo nunca voy a creer en mujeres empoderadas. Nunca voy a creer, venga, porque es un servicio de empoderamiento. Eso es más falso que un billete de $3. Cuando usted escucha a una mujercita como Shakira, que dice que ni Dios ni la Biblia pueden detener a una mujer empoderada. ¿Y por qué cree que ella repite la palabra empoderamiento? Porque la palabra empoderamiento no tiene nada que ver con el testimonio de Dios en la vida de una persona. Y menos que sea un hombre el que empodera a otro. Porque la escritura es clara. Mateo capítulo 4 dice que Jesús salió del desierto bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. No fue a una reunión de empoderamiento. No fue a una reunión de empoderamiento mental. No fue a una reunión para que le empoderaran las emociones, para que le empoderaran la mente, para que lo empoderaran y lo sacaran del desierto. Eso es mentira. Pero ¿sabe qué dice la Biblia de Manasés? Dice que Manasés tenía un nieto. Y dice que su nieto se llamaba Josías. Y dice que Manasés instruyó a Josías en los caminos del Señor. Entonces a mí me parece que hay una generación que no está escuchando nada. Pero hay una nueva generación que hay que instruirla. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Que oiga. Los amo y los bendigo. Les mando un abrazo grande. Recuerde. Carril izquierdo bloqueado más adelante. Está bien, señora, muchas gracias. Que Dios me los cuide mucho. Que Dios me los guarde. Que el Señor les esconda en el hueco de su mano. Que el Señor haga milagros con ustedes. Que el Señor haga prodigios. Este domingo tenemos reunión y está tremendo porque yo voy a ministrar liberación de brujería, de hechicería, de maldiciones generacionales, de ataduras, de cosas. Este domingo va a estar fuerte. Tenemos un equipo de pastores que nos ayudan a ministrar. Voy a orar por milagros este domingo para la gente que llega. Tenemos un equipo que se está formando, gente muy de... Hola, Dios les bendiga y Dios les guarde. La gracia y la presencia del Señor les acompaña a todos y cada uno de ustedes. Gracias por permanecer ahí en este su canal Encuentro Contigo, un canal que ha venido para bendecir tu vida. Hoy traemos una reflexión bíblica en el libro de Jeremías 33:3. La palabra del Señor es clara, es específica. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dando a entender que quien revela lo oculto es Dios, y que quien da a conocer lo que usted y yo no conocemos es el Señor. Cuando usted y yo no logramos entender algo en los caminos del Señor, es importante ir a consultar a la presencia del Señor y estar en la presencia del Señor. Todos los que estamos aquí de una manera u otra hemos visto la respuesta del Señor en nuestras vidas. Por eso yo le exhorto a ustedes que cuando ustedes no sepan algo y cuando no conozcan algo, por favor vayan y tírense de rodillas al Señor y díganle al Señor que los dirija y que dirija sus pasos, así como ha dirigido sus pasos año tras año. Una vez más queda demostrado en cada episodio de nuestra vida que Jesús es el Señor, que Él es la dirección, Él es la fuente de vida, Él es quien dirige nuestros pasos, Él es quien nos guarda, Él es quien guarda nuestras vidas, quien ha estado con nosotros en los momentos más difíciles. Todos nosotros, si estamos de pie, no ha sido por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Señor y porque tenemos un Dios que hasta el sol de hoy nos ha sostenido. Ha sido el Dios más grande de todos los dioses, la máxima expresión del poder. Jesucristo, el alfa, el omega, el principio, el fin, la entrada y la salida. Él es quien nos guarda. Mucha gente dice que Dios no es la entrada y que Dios no es la salida. Y yo le refuto para atrás y le digo claramente que la somos usted y yo. Eso es que estamos decididos. Que cuando el camino se pone duro, los duros en Dios nos ponemos en el camino. El Señor dio a Jeremías como profeta a las naciones desde antes de que se formase en el vientre de su madre. Como muchos de nosotros, los que estamos aquí, usted y yo, Dios nos ha dado como profeta a las naciones y nos ha predestinado como profeta a las naciones. Entonces, usted y yo, en medio de los tiempos difíciles que estamos atravesando, solamente tenemos una salida y una puerta abierta, se llama el Señor.
Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que nunca ha conocido una derrota. No he visto justo desamparado ni su sirviente que mendiga pan. Usted y yo, como hijos de Dios, nunca vamos a estar desamparados y nunca vamos a mendigar pan, porque el último granito de arroz nos lo vamos a comer nosotros, los cristianos. Así que arriba, arriba el ánimo de todos los hombres y todas las mujeres de Dios que nos ven a nivel mundial. Necesitamos estar firmes. Cristo viene, no es un juego. A mucha gente se les ha olvidado. Mucha gente ya no está predicando esta palabra, pero yo le quiero decir a usted que está ahí, que me está mirando y que me está viendo, que Jesús es el Señor. Y que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que una vez más Jesús es el Señor. Y usted sobre todas las cosas debe aprender a guardarse para Dios. Así que mi consejo en esta noche es que dígale que no a lo que le hace la guerra. Dígale que no al pecado. Dígale que no a las tentaciones. Dígale que no a la prueba. Dígale que no a la batalla. Pero guárdese, escóndase, protéjase y escúdese en el Señor. No. No te sientes triste. Ya no me hable más de lo que el diablo está haciendo. Ya no me hable más de la guerra. Ya no me hable más de la batalla. Háblame de lo que Dios va a hacer. Háblame de lo que Dios ha hecho. Háblame de lo que Dios está haciendo. Háblame de que Dios está contigo. Háblame de que Dios tiene el poder. Háblame de que de Dios es la gloria. Háblame de que de Dios es el reino. Háblame de que el que está sentado en el trono sea la gloria. Háblame del gran yo soy. Háblame del sublime. Háblame del eterno. Háblame del soberano. Háblame de Jesús.